trabajando y documentando e informándonos sobre el tema de terrorismo de Estado y las consecuencias que tuvo sobre la población en general y en particular en diferentes magnitud. Por eso hoy convocamos a compañeros y compañeras que lo sufrieron como presos políticos, que lo sufrieron como destituidos, que tuvieron que exiliarse, y aquellos también que lo sufrieron como hijos de presos políticos. Y en este ciclo de actividades que hemos organizado con la Comisión de la Memoria y la Intersocial Paysandú, que tiene como objetivo lograr una marcha significativa el próximo viernes a las 18 horas, que va a tener la concentración en Plaza Constitución, y vamos a caminar con la foto de los desaparecidos, pidiendo de vuelta verdad y justicia y que se sepan dónde están. También mañana tenemos una celebración ecuménica en la Iglesia Metodista a las 18 horas, organizada por la Iglesia Valdense, la Iglesia Metodista, la Iglesia Luterana, y me falta una, y la Iglesia Bautista. Ahí va. Todos y todas invitados también. Es una celebración ecuménica por verdad y justicia. Y para cerrar todo el mes de mayo, posterior a la marcha, el 28 de mayo va a haber un cineforo donde vamos a ver un documental Fe en la Resistencia, y después vamos a debatir, porque también es un documental sobre cómo afectó la dictadura y también la lucha que hubo por los derechos humanos de parte de las organizaciones religiosas. Esto es para mostrar la magnitud que tuvo el terrorismo de Estado, que afectó a todos y todas, independiente del lugar que estuviera cumpliendo en la sociedad. Bueno, le damos la palabra a los compañeros. Y el 22, domingo 22, en la feria de Calle Soriano, el PVP organiza una muestra de fotografías donde va a haber un intercambio con Sara Méndez, con Puig y otros actores locales, también para con respecto al mes de mayo, el mes de la memoria. Buenas noches. A mí me toca... Álvaro, vení. A ver, así está bien. Bueno, a mí me toca hablar un poco sobre las prisiones y los presos. Primero que nada, decir que presos políticos ha habido en la historia de la humanidad siempre, porque siempre ha habido gente que ha peleado por otras ideas y a la que se la ha reprimido por esa razón. O sea que es algo que forma parte de la historia del hombre, ¿no, verdad? Acá en el Uruguay, los primeros presos políticos de principios del siglo XX, los anarquistas, eran en general emigrantes y venían con todas las ideas de anarquistas de Europa. Estuvieron presos en la cárcel de Punta Carretas muchos años. Rápidamente nombrarlos nomás. Después, viniendo un poco más más cerca, tenemos a Vique Santana y Castillo, que fueron 3 cañeros en un frustrado asalto a un banco por Utah. Ellos estuvieron años presos en la cárcel de Miguelete, que era una cárcel muy fea, no existe más. Y después hubo muchas medidas prontas de seguridad, represiones, entonces ahí hubo mucha cantidad de presos estudiantiles y sindicalistas, que a veces estaban 10 días, 15 días, a veces 2 días, pero cada vez que había medidas prontas de seguridad, había una lista que los iban a buscar a sus casas. O sea que la prisión de las ideas políticas viene desde hace tiempo, ¿no? Bueno, a partir del 66, bueno, todo el mundo sabe, yo estuve preso por el MLN, ¿no? A partir del 66 hay presos del MLN que
que llegan a ser los más numerosos durante ese tiempo. Pero en el 67, cuando muere Gestido y queda Pacheco, se hacen costumbre las medidas prontas de seguridad. Entonces ahí tenemos los cuarteles como lugar de presos políticos. Y yo voy a recordar un solo ejemplo. Cuando militarizaban a los bancarios, los metieron en el cuartel de San Ramón, los llevaban a trabajar al banco, trabajaban las 8 horas y los volvían al cuartel. Una cosa completamente fuera de todo lugar, ¿no? ¿Verdad? Bueno, los lugares de detención, entonces en ese momento, si bien fundamentalmente eran las cárceles comunes, en algún pedacito estaban los políticos o las jefaturas de policía, también ya en ese momento se usaron los cuarteles. O sea que tenemos que conocer sus antecedentes para ver que las cosas no son de un día para el otro, ¿no? Son procesos. Bueno, más o menos, yo estuve mirando los libros estos de la investigación histórica que hizo la Universidad de la República por encargo de Tabaré Vázquez, y ellos no tienen una lista completa de presos políticos durante la dictadura. ¿Por qué? Porque hubo gente que la detuvieron, de repente la tuvieron un mes en un cuartel y la soltaron. O sea que a esa persona, al no quedar procesada, no queda registrada, pero sin embargo estuvo ese mes ahí. Entonces ellos hacen esa salvaguarda y es importante tenerla en cuenta que si bien hubo aproximadamente 6.000 que estuvieron registrados, hubieron más presos en diferentes épocas y con diferentes tiempos, ¿verdad? En ese momento, cuando se empieza a desencadenar, diríamos que en el 72, pero fundamentalmente después del 73, el eje de la represión estaba en el ejército, aunque el resto de las Fuerzas Armadas también participaba, y también participaba la policía. O sea, era un conjunto de fuerzas que en su jurisdicción o según el operativo detenían gente, la interrogaban, la torturaban y decidían si se quedaba o no. Y a veces se les quedaba a ellos y son los compañeros que murieron en los interrogatorios, ¿no? Porque, bueno, esos compañeros los tenemos como fallecidos en detención o en prisión, son una cantidad, y digamos que son detenidos también, aunque no hayan llegado a un penal. Bueno, posteriormente ellos, frente a tanta cantidad de presos, ellos regularizan los lugares de detención, o sea, tienen algunos lugares de detención masiva, fundamentalmente 3 cárceles militares que son el Penal de Libertad, donde están los varones, y 2 cárceles para las mujeres, somos privilegiados, la cuestión de género estaba allí, la cárcel de Paso de los Toros y la cárcel de Punta de Rieles, esas donde había presas políticas. Las cárceles comunes, las que seguían siendo cárceles de presos comunes, también siguieron siendo usadas. Había presos políticos en Punta Carretas y en la cárcel de Cabildo. Y también había presos políticos en todos los cuarteles, porque a una persona cuando la detenían iba al cuartel y allí podía pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses. O sea que no había la norma, aquello de a las 48 horas te paso al juez, eso estaba en el papel, pero no, evidentemente no se cumplía, ¿no? Y después, algo importante que me parece que a veces queda de lado, es que hubo una cantidad de detenidos menores de 18 años. O sea que en el Álvarez Cortés, que era el lugar para varones de aquel entonces, y el hogar Yaguarón,
había hombres y mujeres menores de 18 años detenidos también, que han quedado un poco olvidados. Ahora recién se está buscando la memoria de esa gente porque, bueno, no fueron prisiones de 10 años, pero fueron prisiones de menores de 18 y eso quizá es más grave. Bueno, dentro de todo ese panorama, bueno, también tenemos que mencionar que en lugares como los fusileros navales, o sea, dependientes de la Marina, hubo presos durante 7 u 8 años, y en diferentes cuarteles por años también, aparte de los compañeros que estaban de rehén. Esos estuvieron 10 años en los cuarteles, pero hubo compañeros que no eran de esos que también estuvieron. Ellos no tenían una norma estricta y a veces había casualidades también, y según el lugar donde era detenido, con qué gente eran detenidos, todas esas eran circunstancias que distribuían a la gente, ¿no es verdad? Pero lo que está claro que como todo en esta vida fue un proceso. Ellos fueron acumulando presos de entrada y no fue como en Argentina que acumularon desaparecidos y muertos, porque ya tenían, digamos, otra dimensión del asunto. Cuando ellos se dieron cuenta que tenían 5.000 presos, no podían matarlos a todos de entrada porque se les armaba un lío internacional espantoso. Además, las listas de todos los que estábamos presos, los nombres, ya circulaban en el exilio. Yo siempre digo que no sé si los exiliados tienen claro, los que estuvieron exiliados, que para nosotros ellos fueron como un seguro de vida, porque el hecho de hacer circular esas listas no nos eximía totalmente de que nos mataran, pero era un buen seguro de vida. Era muy difícil para la dictadura uruguaya matar a esos 5.000 que estaban registrados en Suecia, en Francia, en todos los países donde se hacían las denuncias, ¿no? Digamos que eso sería la parte de cómo llegábamos a las cárceles. Una vez que estábamos instalados en las cárceles, empezaban a pasar los años, ¿no? Entonces allí había varias situaciones. Un compañero, una compañera podían estar toda su prisión en la misma cárcel, podían ser trasladados de una cárcel a otra, podían ser sacados de la prisión y reinterrogados y después devueltos. O sea que uno, a pesar de llegar ahí, a ese lugar que aparentemente uno podría decir, bueno, se acabaron los interrogatorios, me toca la condena, no era así. Siempre estaba pendiente la posibilidad de que lo sacaran de allí, de que lo volvieran a interrogar, que le volvieran a procesar con otra cosa diferente. O sea que había una incertidumbre, digamos. Por otro lado, los procesos eran todos, el debido proceso, como se dice ahora, no existía, no había pruebas, no había nada. Ellos más o menos les gustaba para poner una cosa o la otra como delito, y además, siendo todos civiles, estábamos bajo la justicia militar. O sea que hasta eso era un verdadero contrasentido, ¿no? Porque la justicia militar en su origen existía para juzgar a los militares dentro de su actividad militar. Pero los que estábamos allí presos éramos todos civiles. Sin embargo, bueno, nos juzgaron a todos por la justicia militar. Y los procesos eran una incógnita. Abogados de oficio había algunos que a veces iban, a veces no. Yo personalmente, por ejemplo, nunca conocí a quién me habían asignado de abogado de oficio. A los abogados que tenía antes, a dos los metieron presos y a otros lo echaron del país, así que no tenía abogado. Y los pocos abogados civiles que quedaron en el Uruguay, que fueron unos verdaderos santos, eran muy pocos y constantemente presionados
por cuando iban a hacer sus visitas de cárcel, cuando en su vida personal. Entonces, en realidad, no hubo juicios, hubo sentencias, e incluso en algunos casos sentencias muy diferidas. Cuando ellos vieron que hubo un punto de inflexión que fue en 1980, cuando el plebiscito, cuando ellos vieron que podían empezar a perder, empezaron a regularizar. Bueno, a ver, ¿qué tenía? ¿Cuántos años le habíamos dado? Porque no sabían ellos ni sabíamos nosotros los que estábamos presos. Entonces, a partir de ahí, lentamente, si uno mira en la investigación histórica, uno va viendo que año tras año van soltando a un poquito más de compañeros, pero igual a marzo de 1985, cuando el 1 de marzo, cuando asumió Sanguinetti, todavía quedábamos un montón de compañeros presos, ¿no, verdad? Hubo que votar la ley de amnistía, que amnistió a todos, ¿no? Pero que a nosotros en particular nos dio la salida. Y todos esos años, esos largos años en prisión, aparte de esas incertidumbres, no saber cuántos años te quedaban, te podían sacar, no te podían sacar, estuvieron salpicados constantemente, lo voy a decir en criollo, de que los pijeaban todo el día. Había que humillar al preso, había que hacerle pequeñas maldades para desgastarlo. Porque no nos habían matado, pero se habían propuesto, bueno, si no lo pudimos matar, vamos a alargarlos, inservibles, locos, frustrados, quebrados. Entonces, como contrapartida para nosotros estaba la resistencia, ¿no?, a todo eso. Y el modus operandi de las prisiones militares fue justamente ese, el desgaste. Yo me lo había escrito para poder decirlo bien. Un poquito mis apuntes. Teníamos un desgaste físico, intelectual, de valores, moral. Ellos buscaban por todas las puntas que tuvieran derrotarnos. Por ejemplo, sabían que un preso o una presa, lo sabían por la visita, porque las visitas eran por teléfono y grabadas, ¿no? Sabían que tenía un problema familiar, entonces a ese había que darle para que el problema familiar se le agrandara. Sabían que un preso estaba enfermo, le retrasaban la consulta. Bueno, hubo muertes por omisión de asistencia, varios, ¿no? O sea que ellos buscaban la debilidad de cada uno de los que estaban ahí presos para machacarle en ese punto. ¿Como forma de qué? Como forma de que ese individuo terminara entregándose. Bueno, acá me dejo morir, o quedara como una planta. Hacían, por ejemplo, uso de medicamentos, de la medicación. Si un preso quería tomarse un tranquilizante, le daban 10 si quería, porque si estaba pichicateado y durmiendo todo el día, era fenómeno, les venía bien a ellos, porque ese tipo se iba degradando. Entonces, nosotros vemos que el uso de todo lo que podría ser algo bueno, estaba usado para destruir a esas personas que tuvieron esa enormidad de años presos. Después, bueno, había cosas mayores y menores dentro de eso, ¿no? Y yo estuve pensando en algún ejemplo para ver cuál era la crueldad del asunto. Y se me ocurrió un ejemplo. Yo estuve en Punta de Rieles, en la misma celda con Sara Méndez, que la mayoría de los que están acá deben saber quién es. A Sara la habían secuestrado en Argentina, la trajeron para acá y también se habían llevado a su hijo.
que era un bebé de 20 días. Bueno, Sara tuvo que soportar todos los interrogatorios y la venía para acá, para el Uruguay, que la procesaban y la metían en Punta de Rieles sin saber dónde había quedado su hijo de 20 días. Lo último era que lo había arropado en la cunita y chao. Había preguntado miles de veces, nunca le habían contestado, ¿no? Un día estábamos en una de las celdas ahí en Punta de Rieles. Las celdas tenían puertas que no eran sólidas, eran rejas nomás, o sea que desde el corredor a donde daban, la persona que se paraba en el corredor veía para adentro y nosotros también veíamos para afuera, ¿no? Y en ese momento el encargado de reclusas era Jorge Silveira, el que está ahora recluido en Domingo Arena. Ellos usaban ese tipo, los militares que habían sido interrogadores y torturadores, los usaban en los penales porque, claro, no veían entrar al tipo que lo había torturado, era feísimo. No es que otros milicos fueran mejores, pero peor era el que uno ya sabía cómo había actuado, ¿no? Entonces apareció Silveira ahí en la reja de la celda donde estábamos, y bueno, ahí siempre venían acompañados de una soldado femenina, tenían un cuerpo de soldados mujeres para las mujeres recluidas, y la soldado gritó atención, ahí supuestamente nos teníamos que parar y mirarlo. Nosotros nos parábamos pero no lo mirábamos, quedábamos ahí paradas como si fuéramos un árbol. Entonces el tipo dice, Méndez, y la llama a Sara y le dice, sabe que estoy re ocupado ahora porque ustedes me complican la vida, pero cuando tenga algún tiempito, capaz algún día me pongo a pensar dónde lo dejé a Simón. Le dijo eso, se dio vuelta y se fue. Bueno, yo creo que se fue porque las puteadas que le mandamos todas en ondas fueron demasiado fuertes, ¿no? Ese era el tipo de cosas que hacían, esa crueldad. ¿A qué madre de haber dejado un niño de 20 días, haber dejado, no sé, que se lo hayan sacado, no le va a doler eso, ¿no? Jugar con ese sentimiento tan particular, aunque lo oí decir muchas veces a Gabazo que ellos con los niños no se metían, pero ahí estaban usando a un niño. Y voy a hacer otra anécdota más que también me parece que es bien significativa. En ese mismo lugar también estaban las dos hijas de Germán Michelini, Margarita y Elisa, las que estaban en la misma celda ellas. Bueno, y un día nos sacan al patio del recreo porque iba a haber requisa. La requisa era para buscar cosas subversivas, supuestamente. En realidad, ellos buscaban mucho los papeles o alguna cosa escrita, pero también destrozaban todo. Había una manualidad a medio hacer, la destrozaban, rompían, tiraban al suelo, pisoteaban. A la hierba le metían jabón en polvo, por ejemplo, cosas de ese tipo. O sea que cuando nosotros ya sabíamos después de la requisa que íbamos a pasar 3 horas arreglando, y sabíamos que perdíamos cosas, que las cosas eran importantes, porque uno ahí vivía con lo básico, ¿no? O sea que la hierba, por ejemplo, era algo básico en el penal, lo mismo que el tabaco para las que fumaban, eran cosas que uno podía prescindir de una manzana, pero de tomarse un matecito era ya más difícil, ¿no? Era una compañía, era con lo que uno dejaba un poco las penas, digamos. Bueno, ese día también nos dejaban entrar fotografías de familiares, tenían que ser familiares directos, padre, madre, hermanos o hijos. Otras fotos no. Y ese día, cuando volvimos de la requisa, a Elisa y a Margarita Michelini les habían roto en 4 la foto de Selmar.
a todas nos pareció que lo habían matado de vuelta, porque fue la sensación física esa, y fue lo único que hicieron. Esa vez no tiraron al suelo nada, no mezclaron cosas con cosas, nada. Nos tuvieron un rato larguísimo, con frío en el patio, y después de eso, cuando entramos, estaban esas dos fotos, una de Margarita y otra de Elisa, arriba de las cuchetas de cada una de ellas rotas. Entonces, eso era algo pensado, era como darle un piñazo al alma. No sé, estos son dos de los ejemplos, pero si nos juntamos acá 4 o 5 presos, podemos contar cientos de ejemplos de eso, porque buscaban ese tipo de cosa humana que a uno lo iba desgastando, porque uno se calentaba, después tenía que decir, no, bueno, son milicos, no me tengo que calentar, tengo que seguir, y esa era, digamos, la vida era una batalla perpetua en ese sentido, ¿no? Bueno, dicho esto, también tengo que decir que la consigna era resistir, resistir y resistir y resistir y resistir. No había otra, fuera individual o colectivamente, ¿no? Lo colectivo ayudaba, era el gran respaldo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, también pensé de contar una resistencia colectiva que una vez hicimos en Punta de Rieles. Nos habían sacado los libros eran muy importantes en la cárcel, porque uno se ponía a leer una novela y por un rato te ibas de aquel mundo. Los libros servían para conversar entre dos compañeras, entre tres, servían para descubrir cosas. Bueno, fueron un amigo los libros. Y bueno, durante los años que estuvimos, muchas veces los sacaron, después los traían, pero a veces no dejaban de entrar un tipo de libro, a veces sí. Entonces, una de esas veces que nos sacaron los libros, en el sector donde yo estaba, decidimos escribir un libro nosotros. Bueno, no tenemos libros, vamos a hacerlo. Entonces, cada una de las compañeras que quiso escribió un cuento, otras, que era la comisión editora, recibía los cuentos, los iba pasando con letra clara en papeles. Había otro grupo que hizo ilustraciones sobre los cuentos y un tercer grupo que cosió todas las páginas y armamos un libro, uno solo. La primera edición tuvo un ejemplar. Y entonces ese libro lo fuimos pasando de celda en celda y se fue leyendo colectivamente. Cuando estábamos más o menos en eso, que ya lo habíamos leído todas, una de las cosas que pensamos que como era un libro colectivo, los cuentos eran anónimos, aunque en realidad más o menos sabíamos quién había escribido cuál, ¿no? Pero no los queríamos firmar, porque que fueran de todos, porque podía suceder que alguien no pudiera contar un cuento o no tuviera suficientes elementos como para escribir. Entonces, la posibilidad de hacerlo no la tenía, pero participaba de lo colectivo por ese anonimato, ¿no? ¿Verdad? En ese momento, cuando ya el libro había cumplido su ciclo, le da la libertad a una compañera justo de ahí del sector y nosotros embarallamos, o sea, escondimos el libro entre las cosas de la compañera y el libro salió en libertad también. Y ahí los familiares de presos lo imprimieron, este es uno de la primera impresión, y lo vendieron para hacer finanzas. Y bueno, esta es la segunda edición, porque la primera fue la de la cárcel. Eso era el tipo de cosa de resistencia que te ayudaban, porque cuando nosotros nos enteramos que el libro ya había salido y lo habían impreso, les habíamos ganado una batalla. No querían libros, teníamos libros y en la calle. Bueno, más o menos por ahí había pensado contarles. Muy buena. A mí me toca otro.